¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, la clase anterior hablamos del tema, de alguna manera, de cálculo de caudal, sí, digo bien, cálculo de caudales, o lo que sería la hidrología de las alcantarillas, entender un poquito, digamos, en líneas generales, eh, lo que es el fenómeno hidrológico en el camino, cómo de alguna manera lo simplificamos para poder entender qué es lo que está sucediendo. Y nos encontramos como resultado de eso, como resultado del método que vimos al final, que es el método racional generalizado, obtenemos un caudal de derrame. Ese es el caudal que va a quedar definido cuando yo, al poner un camino dentro de una cuenca existente, voy a cortar el paso del agua y voy a definir un punto, que es el punto de control, el punto de descarga, que es donde yo voy a poner mi obra hidráulica, que será una alcantarilla, será un puente, lo que corresponda. El primer dato que necesito yo es saber con qué caudal voy a tener que calcular la sección de esta obra que estoy pensando. Para eso tengo que definir, como hablamos antes, el tema de la recurrencia, ¿no es cierto? Pensar en qué tipo de obra es, qué tipo de camino es el que tenemos, y en base a eso voy a poder obtener un caudal para la recurrencia que yo esté deseando. Nosotros, concretamente en este curso, lo que queremos es que ustedes puedan entender de las obras hidráulicas que hay en el camino, podamos ver cómo calcular o tener elementos de cómo calcular la sección de una alcantarilla. Alcantarillas tenemos alcantarillas transversales al camino y alcantarillas laterales al camino. Las alcantarillas laterales son las que permiten el acceso a las propiedades linderas al camino y que nos permiten a nosotros pasar por encima de una cuneta. Y las alcantarillas transversales son aquellas que conducen el flujo, digamos, de agua que se va a juntar por las cunetas de un lado al otro del camino, digamos, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, depende de cómo sea la topografía. Como en general, en cualquier ámbito de diseño, nosotros tenemos que definir con qué vamos a hacer esa alcantarilla. Hay una serie de un abanico, digamos, de distintas opciones que nos permiten a nosotros resolver el problema, ¿no? En cuanto a el tipo de sección, digamos, la geometría, en cuanto a el material con el que nosotros lo vamos a construir. La longitud de esa alcantarilla va a depender también de la topografía que nosotros tengamos, el diseño geométrico del camino, la sección transversal, la cota de desagüe que tenemos en el lugar versus la cota de rasante. Bueno, son una serie de cuestiones que nos van a ir influyendo. En líneas generales, el estudio hidráulico de una alcantarilla o cómo el flujo que hay dentro de una alcantarilla es un flujo que tiene distintas etapas que no se pueden definir bien, digamos. Dependiendo del momento, digamos, desde que se empieza a llover hasta que se logra que pase el caudal que nosotros tenemos de cálculo, digamos, el flujo va cambiando dentro de la alcantarilla, aun cuando ya está pasando ese flujo que vamos a considerar nosotros que es constante, también hay distintos estadios dentro a lo largo de la alcantarilla, y la verdad que es un fenómeno, si uno lo quisiera analizar completo o pensar en un modelo matemático que explique cualquiera de esas condiciones, no está resuelto desde ese punto de vista. Lo que se ha pensado, digamos, entender el problema con alguna serie de simplificaciones. Por eso que se definen dos métodos de cálculo. Uno se llama
cálculo de la sección de una alcantarilla, suponiendo que el escurrimiento es con control de entrada o suponiendo que el escurrimiento es con control de salida. Ahora vamos a definir qué es cada una de esas cosas. Para el cálculo de alcantarilla, nosotros vamos a usar esta publicación. Vuelve a aparecer el ingeniero Rule. Se llama Gráficos hidráulicos para el diseño de alcantarilla. Está dentro de los apuntes que ustedes tienen en PEDCO. En este apunte, podemos decir, está explicado justamente esto, digamos, que es alcantarilla escurriendo con control de entrada. De alguna manera hay un esquema, digamos, ahora lo vamos a ver, de cómo plantea el problema hidráulico y las suposiciones. Cuando decimos que una alcantarilla está funcionando con control de entrada, estamos diciendo que la capacidad de conducción del fluido que va a pasar por adentro de la alcantarilla, el agua que va a pasar por dentro de la alcantarilla, está regulada solamente por la geometría de la sección de la embocadura de la alcantarilla. No importa la longitud que tenga, ni la rugosidad que tenga dentro del caño, ni la sección de la salida, sino que es solamente lo que está pasando en la embocadura. Nosotros tenemos que pensar que vamos a calcular una obra hidráulica, y esto es, digamos, que similar a cómo calculan ustedes una tubería, si se quiere, en hidráulica, ¿no? Ustedes, cada pieza que le ponen a esa tubería, a ustedes les va a ocasionar una pérdida de carga. Lo que nos está diciendo el control de entrada es, en esta pieza, digamos así, que es la alcantarilla, que nosotros vamos a interponer en este flujo de caudal, las pérdidas de carga se van a concentrar solamente en la embocadura. Lo que pasa dentro de la alcantarilla, a lo largo de la alcantarilla, y lo que pasa en la salida, es despreciable. Y por eso decimos que este tipo de alcantarillas, cuando funcionan con control de entrada, son alcantarillas hidráulicamente cortas. El esquema de cálculo, como lo plantea el método, se traduce en usar una serie de nomogramas. Quiero que veamos algo antes. A ver. El apunte es este que estamos viendo en pantalla. De alguna manera acá nos explica esto que hablamos, de por qué las alcantarillas es complejo un poco el sistema. Son distintos tipos de esquema de alcantarilla, pero en general el esquema típico de una alcantarilla es como el que se ve acá, ¿no? Tenemos un terraplén, tenemos una rasante, esquemáticamente, tenemos un cauce, que es por donde tiene que pasar el agua, y nosotros interponemos este conducto, que es el que conduce el caudal de un lado a otro. Y tenemos diferentes situaciones, ¿no? Cuando el nivel del agua, el pelo de agua a la entrada, no es superior a la cota superior de la alcantarilla, digamos, no es más alto que la alcantarilla. Puede darse este caso donde la cota esa de la entrada es mucho más alto que la alcantarilla. ¿Está bien? Y son diferentes situaciones que tenemos. Estos son esquemas típicos de alcantarillas escorriendo con control de entrada. Fíjense que no es muy distinto que este esquema escorriendo con control de salida. ¿Está bien? Acá podemos decir, bueno, pero tiene un nivel, un pelo de agua a la salida que es más alto, pero acá puede ser más bajo, ¿no? En definitiva, en realidad, nosotros mirando lo que está pasando en una alcantarilla, no nos podemos, digamos, si nosotros vamos a un lugar, a una alcantarilla, y la miramos en el momento en que esté trabajando, que esté conduciendo el caudal de diseño, no nos podríamos dar cuenta si está funcionando con control de entrada o está funcionando con control de salida. No hay una definición al respecto.
Esto sí es válido para cualquier alcantarilla, donde nosotros tenemos un esquema de, vamos a hacer una evaluación de energía en la entrada de la alcantarilla y energía a la salida de la alcantarilla. Esto se usa mucho en hidráulica, lo habrán usado ustedes. Y las pérdidas, digamos, a lo largo de los conductos se medían como un porcentaje de pérdidas de altura de carga. Supongamos que tenemos una situación como esta, donde tenemos una altura del pelo de agua, como la que se ve. Entonces, tenemos, o sea que sería el nivel del pelo de agua. La energía en este punto es la energía de la altura. Supongamos que tomamos este punto como cero, como referencia, que es como se hace. Tomamos este punto como cero y queremos evaluar la energía en esta sección, que es la sección que llamamos sección de entrada. Entonces tenemos, por un lado, la diferencia de niveles que hay entre un punto y el otro. Ya eso nos da una componente de energía. La altura que tiene el agua en ese punto, más la componente de la energía cinética que tiene el agua porque tiene una velocidad en la entrada. Y después queremos ver lo que pasa en la salida. En la salida tenemos la altura del pelo de agua a la salida, más una altura que se corresponde con la velocidad que tenga el agua a la salida de la alcantarilla, que no tiene por qué ser igual a la velocidad de entrada. Y después, ¿qué tenemos? Como tiene que haber un equilibrio de energía a la entrada con la salida, porque la energía no se pierde, se transforma, tenemos una pérdida de carga que se llama por fricción, y una pérdida de carga asociada al tipo de embocadura. Por eso se llama pérdida H de la embocadura. O sea, ¿qué me está diciendo este esquema? Que tengo pérdidas, digamos, la energía que yo tengo en este punto, a la entrada, algo se va a perder en la embocadura. Algo se pierde como pérdidas de fricción, dentro de la tubería. ¿Está bien? Esas son las pérdidas que yo tengo. Y la energía que tengo a la salida, tengo la energía que tiene que ver con la altura del agua, más una altura que se corresponde con la velocidad que tenga el agua en este punto. ¿Está bien? De este equilibrio de energías es lo que me permite a mí plantear las ecuaciones y hacer el cálculo. Este H, que es lo que yo tengo acá, que es mi variable, digamos, ejemplo, mi variable objetivo, tienen expresiones, ¿no es cierto? Acá las vamos a poder ver. Después empiezan a aparecer una serie de consideraciones, ¿no? Bueno, este es un esquema un poquito más claro para el cálculo. En este ya esquema, la velocidad a la entrada se considera, o la componente de velocidad a la entrada se considera despreciable, porque en general el agua cuando se hace un remanso en este lugar no viene con velocidad, sino que esto está relativamente quieto, entonces la velocidad es despreciable, y la altura de energía en este punto es L por I, que es la diferencia de cota entre este punto y este punto, más la altura del remanso a la entrada. Y la energía a la salida es la altura de la salida, el nivel del agua que tenga la salida, más las pérdidas H, que son estas pérdidas que teníamos puestas acá. H es la altura de velocidad que tenemos en ese punto, más las pérdidas por fricción a lo largo del conducto, más la pérdida en la embocadura. El equilibrio lo vamos a hacer ahí. De alguna manera lo único que estamos haciendo es simplificando, pensando que la velocidad a la entrada es despreciable. Bueno, y de ahí se van saliendo los desarrollos. Acá hay una serie de condiciones para las alturas de salida y demás. Entonces empieza a explicarnos qué control de salida y qué, ¿no? Distintas velocidades y demás. Este esquema, bueno, lo vamos a ver un poquito más allá. Yo quiero mostrar los nomogramas. Acá empiezan los nomogramas. Y tenemos profundidad a la entrada para alturas
dice la entrada para alcantarillas de cajón con control de entrada, ¿no? Ahora vamos a ver qué es cajón, pero acá entramos con una serie de datos, en este caso el caudal, y una relación de datos, y ya nos da cuál es la altura de la entrada. Nosotros en el cálculo, lo que nos va a interesar, o que vamos a querer controlar, digamos, porque nosotros queremos calcular una alcantarilla de manera tal que esta altura de la entrada, este pelo de agua a la entrada, no sea más alto que un determinado nivel. ¿Por qué? Porque si este pelo sube, puede ser que sobrepase la estructura que nosotros estamos construyendo en el camino. Si el agua pasa por arriba del camino, lo destruye. Digamos, la erosión que provoca esto hace que lo destruye, que es lo que pasa ahí en Chocón, quizás en algún lugar, o lo que pasaba en Chayacó, digamos, cuando este pelo de agua sube, este camino lo destruye. Finalmente no soporta, no está preparada la estructura para poder ser una estructura que sea sobrepasada por el agua. Entonces nosotros vamos a querer limitar esta altura del pelo de agua a la entrada no mayor a la cota del arrasante más una revancha. ¿Ven? Por eso que esta es mi variable de control. Yo voy a diseñar una alcantarilla tal para que conduzca el caudal que yo estoy calculando que va a entrar, con las dimensiones que le voy a dar, el largo que va a tener y demás, todas las funciones, de manera que esta altura de entrada no supere una cota que yo le estoy dando límite. Eso también va a depender, digamos, de la diferencia de cota que haya entre este punto y este punto, que lo llamamos cota de desagüe acá, ¿no? Entre este punto y este punto, la diferencia de si este es un terraplén muy, muy alto, quizás no tenga demasiadas limitaciones, porque la diferencia es muy grande. Pero bueno, dependiendo del tipo de terraplén que yo tenga acá en el lugar, la altura que tenga el terraplén, tendré que ver cómo resuelvo este problema de las alcantarillas. Lo que pasaba, por ejemplo, ahí en la zona de Chayacó, era que eran terraplén relativamente bajo, un caudal muy importante, y encima tenía un ángulo, digamos, el cauce respecto del alineamiento de la ruta. Entonces eso va sumando una serie de problemas. A ver, vamos de vuelta. Dijimos entonces que una forma de ver el problema, nosotros lo que vamos a suponer es, en la metodología de cálculo, vamos a suponer que la alcantarilla funciona con control de entrada y vamos a encontrar esta altura HE, ¿no? Entonces vamos a decir, suponiendo que la alcantarilla funcione con control de entrada, la altura HE hallada o calculada es tanto. Y después vamos a suponer que la alcantarilla funciona con control de salida, entonces ahí entramos con otros nomogramas, hacemos otro cálculo y obtenemos otro valor de altura a la entrada. Lo que nos dice el método es dos cosas. Primero, que de esos dos valores de HE, si hay uno que es mayor que el otro, no nos puede asegurar el método que la alcantarilla, o lo que nosotros tenemos, el método no nos puede explicar realmente, nos puede predecir cómo va a trabajar la alcantarilla. Lo que sí nos asegura que el valor de HE que nos entregue como resultado no va a ser superado por las condiciones reales. Vale decir, si ustedes calculan una alcantarilla con un caudal, digamos que de 3 metros cúbicos por segundo, y le ponen un caño circular de metal corrugado, y les da una altura de la entrada, con control de entrada, digamos que 2 metros, y con control de salida le da 3 metros. Lo que les dice el método es, más que 3 metros no va a subir el nivel del remanso a la entrada. No sabemos si es 2,80, 2,90, 2,50, pero mayor a 3 metros no va a ser. Y lo que nos dice el método es que de los dos valores, para la misma variable que es HE, o sea, tenemos un resultado con HE, control de entrada, un resultado HE, control de salida. De esos dos valores, nosotros vamos a elegir siempre el más alto. Eso nos dice el método. Digamos, de los dos, optamos por el mayor. Ese es el determinante. Y lo que nos dice es que cuando esté funcionando la alcantarilla, no va a ser mayor que ese número más grande que nos dio el cálculo. Pero el método no nos puede predecir cómo va a trabajar la alcantarilla. Porque estamos trabajando sobre un supuesto. Decimos, si esta alcantarilla funciona con control de entrada, entonces HE vale tanto. Si funciona con control de salida, entonces HE vale tanto. ¿Está bien? Ahora hay un tramo gris que podemos decir es cuando esos dos valores son similares.
No sé, si a mí por control de entrada me da 2 metros con 10 y por control de salida me da 2 metros con 15, no puedo decir que ninguno de los dos valores es válido. Estamos en una zona donde el método no nos otorga buenos resultados. Entonces lo que tenemos que hacer es redimensionar. Cuando nosotros cambiamos las dimensiones de la alcantarilla, ingresamos de vuelta al esquema de cálculo y nos van a dar necesariamente valores distintos de H. Lo que nosotros tenemos que buscar es que, sea de control de entrada o sea de control de salida, la diferencia entre los dos sea ostensible, digamos. Pensemos más de un 10%. ¿No? Si nos da más de un 10% de diferencia, podemos decir que estamos hablando de números diferentes y podemos aplicar el método. ¿Alguna duda hasta acá? Pregunten, si nos enredamos, volvemos para atrás. No es fácil así, en este tema en particular, no teniendo un pizarrón. Franco o Cristian, ¿alguna cosa que cargar hasta acá? No, por ahora no. Pero bueno, estaría bueno que sí que los chicos, yo no sé cómo están llevando este tema, pero es un tema un tanto complejo, sobre todo van a tener muchas dudas cuando hagan el trabajo práctico, así que estaría bueno por ahí que alguno tenga alguna consulta ahora para despejar, porque por más tonta que sea, porque generalmente es un tema que deja muchas dudas y por ahí se abstienen de consultar y después tenemos más problemas. Así que bueno, también los incito, al igual que Luis, a que aprovechen y consulten cualquier cosa, cualquier duda, por más chica que sea, que les haya quedado. De acá para adelante, lo que es el cálculo en sí de la alcantarilla es bastante mecánico. Entramos en una serie de nomogramas, vamos, venimos, qué sé yo, y la cosa va sencilla. Vamos a cerrar esta presentación. Cómo nosotros encaramos este problema es, proponemos un diseño de la alcantarilla, forma y dimensiones. Puede ser cuadrada, rectangular, circular, ovalada. Vamos a ver más adelante alguna serie de fotos. Y con eso podemos entrar en un nomograma como este. En este nomograma dice, profundidad a la entrada de la alcantarilla, o sea, HE o D, digamos, dice, perdón, HE, profundidad de la entrada para alcantarillas de cajón con control de entrada. Alcantarillas de cajón son alcantarillas cuadradas. Está suponiendo que es control de entrada. Opa, ¿qué pasó? Las alcantarillas de cajón tienen una sección que es B en ancho y D en alto. ¿Está bien? Entonces nosotros entramos como dato, entramos con la relación caudal, que es un dato que nosotros tenemos que tener en un paso anterior, y B es lo que nosotros predimensionamos. Decimos, vamos a suponer que vamos a usar una alcantarilla que tenga 1 metro por 1 metro, entonces será caudal dividido B, y con ese valor entramos acá. Y después tenemos la altura de la alcantarilla, ¿no? B es el ancho, D es la altura. Buscamos el valor que nos corresponda y esto nos va a dar acá una serie de resultados. Dice, relación entre la profundidad a la entrada y la altura de la alcantarilla. Esta tabla de acá, o esta fila, nos está dando la relación HE sobre D. Y tenemos 3 diferentes columnas. Dice 1, y esto habla de cómo es la entrada de la alcantarilla, la embocadura. Las alas de la alcantarilla, dependiendo del tipo de ángulo que tengan, vamos a entrar con cada una de las escalas que correspondan. Dice la 1 para ángulos entre 30 y 75. Es lo más normal. 2 para ángulos de 90. De 90 y 15, parece que dice. Y 3 para 0. Dice, esto es cuando es prolongación, digamos. El ángulo se prolonga en este sentido. Tenemos diferentes. ¿El ángulo de dónde lo medís? ¿Desde la horizontal hacia adentro? Esto es una planta. O sea que acá está la alcantarilla, este es el frente, digamos, estamos hablando en planta, ¿no es cierto? Y el ángulo, la prolongación digamos, del eje de la alcantarilla, si querés, con respecto a las alas. O sea, si fuera 90 grados sería... no tendría nada.
No, si fuera 90 grados sería acá en este sentido, ¿viste? Es como que está paralelo, digamos, Claro. al frente de la alcantarilla. Hay algunos lugares donde tienen las alas de esa manera. Depende del lugar, depende del terraplén que tengas, qué sé yo. Depende de algunas cuestiones. Quizás capaz que es un caño y todo esto es un muro, no es un terraplén. Puede pasar. Entonces, esto necesariamente puede llegar a ser algo recto, que si vos le haces algo prolongado no ande bien. Bueno, depende de la geometría que uno tenga que elegir. Lo normal es que estas alas llegan a 45 grados. Eso es lo normal. Bueno, entonces de acá ya directamente encontramos la h sobre d, multiplicamos este valor que nos da acá por el d que teníamos de antes y ya tenemos la altura de la entrada. Primer valor que necesitamos. Y hay gráficos de esto para control de entrada para todo tipo de alcantarilla. Veamos. Estos gráficos están acá atrás. Y tenemos este para alcantarilla cajón con control de entrada. Alcantarilla cajón con control de entrada. Este es otro nomograma, similar al otro, pero un poquito distinto. A la entrada para la alcantarilla de caños de hormigón con control de entrada. ¿No? Caños de hormigón, redondo. Alcantarilla de entrada para caños ovalados de hormigón. Raro como perro verde, pero podría darse la situación. Otros ovalados de hormigón, pero con eje vertical más alto. Caños circulares de metal corrugado. Esta para bóvedas, o caños abovedados. Diferentes embocadores. Profundidad de entrada para la alcantarilla de caños circulares de embocadura abocinada con control de entrada. Bueno, una opción distinta. Embocadura abocinada quiere decir que en la entrada a la cañería tiene algún detalle que permite mejorar el escurrimiento, digamos. Eso tiene menos pérdida que una embocadura recta. ¿Está bien? Y ahí nos quedamos, se terminan los cálculos para control de entrada. Los cálculos, digamos, los nomogramas. Para control de salida, ahora la cosa cambia un poco. ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta lo que está pasando adentro del caño. Toda esta serie de pérdidas que tenemos acá no son despreciables. Cuando nosotros decimos que la alcantarilla funciona con control de entrada, de alguna manera estamos diciendo que esta pérdida de fricción y esta velocidad a la salida de la alcantarilla son despreciables respecto a las pérdidas en la entrada. Cuando hablamos de control de salida, decimos, no, son todas importantes. Las pérdidas de la entrada que se van a dar acá, más la fricción a lo largo de la cañería, más la velocidad que tenga a la salida de la alcantarilla. Se hace este balance de energía y tenemos que H, que es la pérdida total, tiene una componente de velocidad, una componente de la pérdida de la entrada y una componente de pérdida por fricción. Y nos queda una ecuación de ese estilo. Este K que figura acá, KE es el coeficiente de pérdida de la entrada. Esto, si hacen un poquito de memoria, tendrían que, a mí me resulta familiar todavía de la época de hidráulica, así que deben tener algo en algún momento que hayan visto esto. KE es coeficiente de pérdida a la entrada, L es la longitud de la alcantarilla, R es el radio hidráulico, B la velocidad, bueno, y G la gravedad, ¿no? Este es el valor de H, la pérdida. Pero esta publicación que estamos viendo nos permite, mediante nomogramas, poder encontrar este valor de H. Este croquisito, qué sé yo, que tiene poca pinta, y la verdad que ustedes me dan poca bolilla, digo ustedes en líneas generales, digamos, como alumnos, que no lo usan. Pero es de lo más sencillo para poder hacer el cálculo de la alcantarilla porque nos va guiando de cómo es el cálculo. ¿Cómo funciona? Nosotros definimos la sección de la alcantarilla. Entonces acá ponemos una alcantarilla circular, diámetro 1,50 m. Caudal es el caudal que nosotros tenemos que surge del cálculo del caudal. ¿Por qué se pone acá? Uno dice, ¿por qué lo pone acá de vuelta? No, bueno,
se pone acá en este lugar, ¿por qué? Porque si yo puedo calcular dos alcantarillas idénticas, una al lado de la otra, una batería de alcantarillas, o dos o tres o las que fueren, entonces el caudal será Q sobre 2, Q sobre 3, Q sobre 4, depende de la cantidad o la cantidad de conductos que yo esté calculando. Acá pondré las dimensiones, si es rectangular, ancho por alto, la medida que le corresponda. Y tenemos, con control de entrada, se resume en, mediante los nomogramas, encontrar la relación HE sobre D, ¿no? Eso nos da el resultado del nomograma. Multiplicando por el D tenemos la HE. Listo, este es el primer resultado. Esta columna es el primer resultado. Para el cálculo con control de salida, nos dice que tenemos que encontrar el KE, que es un coeficiente de pérdidas a la entrada. Tenemos que encontrar el H. Tenemos que encontrar el H crítico, que esto tiene que ver con el paso del flujo subcrítico a supercrítico, que ocurre en esta zona. Y hace una serie de cuentas, L por I, y finalmente nos dice que HE, el valor que nosotros estamos buscando, es H, que es este resultado que tenemos acá, más H1, que es H1 es el mayor entre H crítico más D sobre 2 o HS, cualquiera de estos dos. Esto está explicado en el apunte que ustedes tienen, no nos detengamos un poco en este tema. Nos dice que H1 es el mayor de estos dos, y menos L por I, ya nos da el valor de HE, que es el que nosotros estamos buscando. De ello, dice, ¿cuál es el HE determinante? ¿Será este o será este otro, el que corresponda? Y después nos queda un detalle acá, que es no menor, que es el cálculo de la velocidad a la salida. Que este es un tema importante, porque nosotros si podemos calcular una alcantarilla que resuelva el problema, la HE admisible la cumpla, pero sin embargo acá, porque las dimensiones de la alcantarilla, o porque las pendientes del cauce, o por lo que fuese, se obtiene una velocidad muy elevada. Si esta velocidad es muy elevada, habría que ver qué es lo que tenemos acá. Si nosotros acá tenemos roca viva, no hay problema. Si nosotros que tenemos acá un suelo fino, lo más probable es que en poquito tiempo tengamos un flor de agujero en este punto. Entonces tenemos limitaciones respecto a la velocidad. Cuando hacemos este cálculo, hay unas ecuaciones que nos permiten calcular la velocidad de la salida y la tenemos que comparar con la velocidad admisible que tiene el suelo que tenemos en el lugar. Y bueno, si se cumple y el HE que nosotros encontramos es menor que este HE admisible que fijamos nosotros, listo, ya tenemos diseñada nuestra alcantarilla. El método que nos dice que la altura del remanso a la entrada va a ser menor o igual que la que nosotros definamos acá como determinante. ¿Está bien? Va a ser menor. Ahora, lo que no nos dice el método es cuál es la altura real acá. A mí no me interesa encontrar la altura real. Me interesa que con este esquema de cálculo que yo tengo, no supere la altura HE admisible. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Bueno, tipos de alcantarillas. Alcantarillas de cajón, que son las rectangulares, estas pueden ser de hormigón, las más comunes, de mampostería, ¿no? Las hay también, digamos que se les hace las paredes de ladrillos, el fondo quizás una platea de hormigón o de algún tipo de hormigón pobre o algún suelo cemento, algo que no se erosione, paredes de hormigón y la losa de arriba de hormigón. Paredes de la mampostería, la losa de arriba de hormigón. Hay distintos tipos. De madera también se puede hacer, se hacían antiguamente. Hoy en día las alcantarillas de cajón que vamos a encontrar son de hormigón. Las alcantarillas de caño pueden ser caños de hormigón que vienen y chapa ondulada cincada. Cincada, ¿por qué? Porque si va a estar en contacto con el agua, es muy importante tener en cuenta la corrosión. Y eso también tiene que ver un poco con el lugar donde esté emplazado. Hay lugares que son los suelos contienen muchas sales y eso es muy corrosivo. Entonces, por ahí inclusive, a pesar de que son galvanizadas, hay que hacerle algún tipo de tratamiento adicional. Caños bóveda, se fabrican estos. Estas tienen la ventaja, de alguna manera, que pueden conducir un caudal importante con poco pelo de agua, ¿no?
¿Quién se conectó ahí? ¿Alguno que dejó abierto el micrófono? Decía que estas alcantarillas tipo bóveda tienen la ventaja de que conducen un gran caudal con poco pelo de agua. En algunos casos puede pasar que sea importante eso. Acá en una alcantarilla circular con poquito pelo de agua tenemos poquito caudal, siempre tenemos que llevar la media llena. Y estas que son bóveda son mixtas, inclusive algunas que se les hace una parecita de hormigón acá, un murito de hormigón acá, otro murito de hormigón acá, y se le planta esa bóveda que viene fabricada de chapa. Pero también hay grandes alcantarillas de este tipo, inclusive en sistemas de drenaje, digamos, de cloacas y qué sé yo, de ciudades importantes, que son de ese tipo, son o de mampostería, de hormigón. Hay distintas tipologías de esto respecto del material y de la sección. Esta es una alcantarilla vista de frente. Esta alcantarilla tiene las alas a 90 grados. ¿Está bien? De frente lo vemos así. Acá tenemos la alcantarilla, digamos, este es el corte y esta es la vista sería, y esta es la planta, ¿no? Acá tenemos un muro, acá tenemos otro muro, y esto es tierra, puede ser, o algo por el estilo. Esta es otra alcantarilla que ya tiene los muros de ala con un determinado ángulo. ¿Está bien? Esa puede ser una alcantarilla de hormigón con los caños prolongados por fuera del terraplén. Entonces la embocadura es con el caño que se extiende hacia afuera. ¿Ven? Estos caños de hormigón se colocan de esa manera, digamos, quedan embocados uno atrás de otro, y cuando el sentido de escurrimiento es así, digamos, queda la parte más grande, digamos, de la boca hacia atrás. Como eso, ¿no? En esta alcantarilla que se ve acá, esta es la cabeza del caño que permite la embocadura uno con el otro, y el agua corre en ese sentido. Estos caños tienen en general 1 metro, 1,20 m de largo, y tienen una junta entre uno y otro. Eso se les hace un calafateo, un sellado de junta interno para que el agua no erosione después del terraplén. Estos son caños de chapa. Acá tenemos cortado a bisel o con extremo prolongado. ¿Ven? Puede pasar cualquiera de las dos situaciones. Biselados y normales. Esos caños que ustedes ven en la foto no vienen así de fábrica de ese color. Esos son caños de chapa galvanizada o zincada que tienen un revestimiento de una pintura epoxi bituminosa. Esa foto está tomada en la zona de Puerto Madryn. Ahí, como el clima, digamos, el ambiente es un ambiente marítimo, y en los suelos hay sales presentes, los caños, inclusive con este revestimiento, que es un revestimiento epoxi, sufren mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, porque quizás para este tipo de ambiente sería más común o mejor una alcantarilla de hormigón, pero tienen el inconveniente que demora mucho más en su ejecución. Eso que se ve arriba, bueno, son caños de hormigón, y esto es la construcción de una alcantarilla lateral. Ven que acá pasa el camino, allá se ve el alambrado del otro lado del camino. Esta es la calzada, este es el talud, quizás que acá está la cuneta, en este lugar está la cuneta, y acá se está haciendo una alcantarilla de diámetro chiquito. Ven, acá se ve por el porte de la persona, es una alcantarilla de diámetro chiquito para el acceso a esta propiedad. ¿Ven? No es una alcantarilla lateral, de caños de hormigón. Esa es una alcantarilla cajón de hormigón con muro de ala a 45, podríamos decir. Acá va la calzada, tenemos el talud y la alcantarilla. Esa es una alcantarilla, la madre de todas las alcantarillas. Es inmensa. No deja de ser una alcantarilla cajón, pero evidentemente está en un camino de montaña. Esto me parece que es en Siete Lagos.
y sin duda que debe ser un caudal muy importante que conduce en algún momento. Esto es para que tengamos en cuenta también qué pasa con las cunetas. ¿No es cierto? Nosotros tenemos el camino acá, tenemos el talud y esta es la cuneta. Y esta cuneta es una cuneta revestida. ¿Alguien me puede decir por qué se ha revestido esta cuneta? De a uno, de a uno. Para que no, el agua no vaya comiendo al talud o al contratalud y se guíe por ahí o no. Es por un problema de erosión, justamente. Nosotros lo que queremos evitar es que se erosione el fondo de la cuneta primero y después con eso el talud y el contratalud. Como acá hay mucha pendiente, en esta foto quizá no se nota mucho, pero acá se ve que esto tiene mucha pendiente. Cuando el agua venga, que se junta desde allá y viene corriendo hasta acá, cuando agarra velocidad en este lugar, por la pinta del suelo, es un suelo erosionable, se nos va a llevar todo el material. Entonces, para evitar eso, se le hace una cuneta revestida que de alguna manera nos va a poder permitir controlar la erosión. Se calculan, las cunetas revestidas se calculan, lo que uno ve en los planos cuando uno dibuja un proyecto de un camino, en el corte transversal, en el corte longitudinal, perfil longitudinal, se dibuja la cota de la rasante, la cota del terreno natural que ha tenido eso, y se dibujan las cotas de las cunetas. ¿Por qué? Porque en los lugares donde la pendiente de la cuneta supere un determinado valor que es el que nosotros consideramos admisible o que estudiamos admisible por el suelo, que es donde se va a desarrollar mayor velocidad, ahí tenemos que pensar en algún tipo de cuneta revestida. Y bueno, en particular acá tenemos un detalle no menor, que tenemos una alcantarilla acá, que por toda la pinta tiene un caño de corrugado, galvanizado, y tenemos un muro de sostenimiento. Y dos cunetas que van a aportar el agua a este cauce. ¿Está bien? No, es un punto importante. Ya el hacer este tipo de obra se ha tomado una determinación, digamos, en cómo formularlo. Esto podría haber sido de hormigón o de otro material, o este caño podría haber sido más largo, estas cunetas llevarlas más allá, bueno, una serie de cuestiones distintas, ¿no es cierto? Pero fue una consulta. En la foto Sí, anterior que mostró, sí. la que está abajo a la derecha, ¿esa sería una entrada o una salida? Yo lo veo como una salida. Claro, claro. Pero esto podría pasar al revés, que las dos cunetas manden el agua al cauce adentro de la Sí, alcantarilla. también podría ser, sí. Sí, sí, también podría ser. Podría ser. La verdad es que para mí siempre fue una salida, no. Sí, creo No, que sí, está sí. bien. Por la dirección se nota que es una salida, por la dirección de las Tiene toda cunetas. la pinta, pero bien podría ser una entrada, sí. Sí, tranquilamente podría ser una entrada. O sea, así como está, tiene toda la pinta de que acá había un cauce. Este debe ser un arroyo que estaba en el lugar y que tiene agua permanente, digamos. No es solamente lluvia acá, ¿viste? Acá tenés un caudal que está probablemente, capaz que viene de deshielo de nieve de algún lugar, o que viene de alguna vertiente, o qué sé yo. O sea, ahí no es que no es que llovió y tenemos ese caudal, ¿no es cierto? Entonces, cuando calculemos el caudal acá, al caudal que tiene constante, digamos, este cauce, habrá que sumarle el caudal que corresponda por la lluvia. ¿Se entiende? Pero bien, Vale. bien puede pasar eso de que tengamos cunetas revestidas para poder conducir el agua a que se meta dentro del alcantarilla. Ahí se puede ver en la parte del otro lado del camino también, ¿no? Porque es lo que explicaba usted, que había dicho que un camino o una calzada separaba a una cuenca en dos cuencas más chicas. Exactamente, sí. Yo también tendría que conducirlo en todo caso para que vaya por ese cauce, Claro, así no come de si nuevo el fuera, talud. si fuera como decimos que esto es salida, el caudal que están aportando estas cunetas a mí no me interesan para el cálculo de alcantarilla, en principio. ¿No? Si esto es la salida, este caudal no pasa por el caño. Entonces, de alguna manera no me preocuparía tanto. Pero Son sí para detalles, bien. ¿Eh? ¿Cómo? pero sí al otro lado del camino. Ah, Tal vez. sí, sí. De este otro lado, digamos, sí. Si suponemos que esto va en este sentido, ¿no? Que va, como estamos viendo en la pantalla, de izquierda a derecha, sí, el caudal que venga de este lado sí va a pasar por la alcantarilla. Ahí en la foto no nos deja muy claro el tema.
Este es otro caso, también de una cuneta revestida. Acá tenemos también un muro de sostenimiento, y acá se ve que viene avanzando la cuneta revestida que tiene que empalmar en este lugar. No, acá está el caño, perdón, ahí está el caño, ahí justo abajo de la camioneta está el caño. O sea que esta cuneta junta material acá, esta otra tendrá que traer, está todavía en construcción, ¿no es cierto? Esta es la ruta de Siete Lagos. Esto está en construcción, esta cuneta tendrá que aportar acá, esta aportar acá, y de ahí el caño los cruza de un lado a otro. Miren esa salida. Ahí tenemos un muro que por toda la pinta está perpendicular, digamos, al eje de la alcantarilla, pero acá se está construyendo todo otro esquema de muro para poder llegar a sostener todo esto, ¿no? Acá tenemos todo tierra, que yo tenemos una alcantarilla fenomenal. Bueno, estas son obras importantes, por eso que decimos cuando tenemos camino de montaña, cómo influye el tema de las alcantarillas en el costo de la obra. Porque empiezan a hacer obras importantes, digamos, ese caño capaz que un caño que tenga, no sé, 1,80 m de diámetro, y tenés hormigones y qué sé yo por todos lados. Esto no es barato. Fíjense ahí cómo está el muro ¿no? Esto es un revestimiento de un muro, fíjense cómo aflora la roca ahí, y esto que se ve ahí es la cuneta revestida. Y la hacen así en damero, digamos, una sí, una no, porque después se rellena esto con hormigón y se reglea, digamos, una con la otra. Pero esta es la cuneta revestida. Seguramente acá les falta levantar bastante más el nivel del camino, y esto, una parte, digamos, del talud va a venir a drenar hacia acá. O bien, quizás la calzada pavimentada arranca en ese punto. Pero sin duda que acá le falta levantar. Esta es la foto del otro lugar que estábamos viendo hace un rato. Bueno, eso ya es un puente. ¿A dónde es eso, Cristian? ¿Vos sabés? ¿Esa zona no es el puente Pichi Traful, en el camino de Siete Lagos? Me parece que sí, en Siete Lagos es. Me parece que un poquito más acá atrás está la casa del guardaparque. Sí, puede ser que sea ahí. Sí, atrás, se ve atrás el puente tipo metálico de gendarmería que estuvo bastantes años hasta que se puso en servicio el nuevo. Sí. Exactamente, sí. ¿Y ese río cómo se llama? Tierraful. Me parece que es el Pichi Traful, sí, también, si no recuerdo mal, es el Pichi Traful. Bueno, eso ya es un puente, es otra estructura, pero de alguna manera no vamos a calcular ese caudal, digamos, del puente ese, o de la obra hidráulica que se está construyendo ahí, con el método racional generalizado. Y pensemos que este puente se va a diseñar ya no solo con la función de pasar el caudal, sino que tenemos una serie de más cuestiones con una recurrencia mucho mayor. ¿Está bien? No es lo mismo calcular un puente que una alcantarilla. Ese no sé si es el mismo. No, no es el mismo. Es otro puente, pero también es un puente. Bueno, esto es para que veamos lo que pasa en el camino cuando está lloviendo, y sobre todo cuando está lloviendo intensamente, ¿no? Acá podemos ver en el camino, esta es una calzada pavimentada, ver la película de agua que se junta. ¿Ven cómo se hacen? Pero la película de agua que se junta sobre la calzada, digamos. Acá tenemos un caudal de agua que está continuamente precipitando y va corriendo por la calzada, llega un punto que se forma una película. Fíjense, bueno, acá también se ve más o menos similar, y fíjense cómo corre el agua acá, digamos, ya tenemos la calzada, esto sería la cuneta, y fíjense el caudal y cómo van haciendo una especie de resaltos que va haciendo el agua a medida que va pasando por el agua, avanzando por la cuneta, ¿no? Probablemente esto tiene cara de que va para allá. Nosotros tenemos que, cuando calculamos, sin duda que estamos calculando para una lluvia de este estilo, digamos, que nos va a llevar a sumar el caudal que va a pasar por la alcantarilla. Fíjense cómo se llenan de agua las cunetas ahí. Miren, es una obra que está en construcción. Esta es una alcantarilla de esas laterales que decíamos, digamos, esto acá va el camino, y acá se accede a la propiedad. Fíjense hasta dónde llega el agua, ¿no? En la cuneta.
Miren cómo está esta. Esta también es una alcantarilla lateral. Y ahí vemos, que este tipo de flujo es un flujo que es difícil de poder modelar con alguna ecuación sencilla. Por eso que entonces entramos a hacer suposiciones que nos permitan calcular el flujo. ¿Está bien? Este caudal que nosotros tenemos acá, en algún momento lo vamos a tener que cruzar hacia el lado. Digamos. Se ve que toda esta cuneta está acumulando agua que viene de alguna distancia y en algún lugar tendrá que cruzar de un lado a otro por la alcantarilla. Bueno, estas son las cosas que no tendrían que pasar, ¿no? Fíjense que acá tenemos una alcantarilla, está clarísimo, una alcantarilla transversal, acá está la calzada pavimentada, ya se ve el alambre. Esto es falta de mantenimiento. Puede ser, tiene un poco de pinta que haya pasado durante la construcción, porque se ve bastante material, pero sin duda que falta de mantenimiento. Digamos, acá ha corrido agua, esto se ha descalzado, digamos, el material que estaba acá no estaba bien firme, que yo, pues está en el muro de ala, está todo tapado. ¿Ven? Acá está el muro de ala, está todo tapado. Digamos, esto ha corrido material y se ha caído acá la alcantarilla y la alcantarilla no la destaparon nunca más. Esta es una alcantarilla particularmente grande, las hay. Debajo del cañadón de las Cabras tenemos una alcantarilla que pasa un camión con batea. Miren, este es un alcantarillón, y es una alcantarilla, esto no es un puente, esto es una alcantarilla. Miren la camioneta. Es inmensa. Bueno, depende del caudal que haya, puede aparecer un bicharraco de esto. Y fíjense que tiene una cosa rara, porque este muro es un muro casi que es una extensión, ¿lo ven? Que es el muro este que está acá atrás. ¿Por qué? Porque tiene que calzar con aquel otro. Alguien podría preguntar maliciosamente por qué esta es tan grande y aquella de atrás tan chiquita. Bueno, no lo sé. La verdad que llama la atención. Porque debería ser que en alguna de las dos o sobra o falta. En fin, no nos metamos en ese problema. Acá sí hay un detalle que está bueno para mirar. Esta es una estructura importante, digamos, estamos hablando acá que la camioneta tendrá 1,80 m, debe tener 3 metros de altura por 3, debe ser una alcantarilla de 3x3 por lo menos. Hay un terraplén importante y acá vemos que hay una ménsula que está hecha de los dos lados, sin duda. ¿Por qué? ¿Para qué sirve esa ménsula? ¿Alguien puede decir algo? ¿Para qué puede servir esa ménsula? ¿Tener algún tipo de vinculación con el terraplén? ¿Vinculación en qué sentido? Principalmente lateral, ¿puede ser? Tibio, tibio, diría el nene mío. ¿Para qué sirve una ménsula? Como estructura. De alguna manera yo les dije que era una ménsula, pasa a ser una pista, digamos, en esta cuestión. Podría haberles dicho que es un diente, pero no, no es un diente, es una ménsula. Ustedes en hormigón, ¿para qué calculan una ménsula? Para cargas verticales, pero... No sé. Algo vas a apoyar, supongo, ahí. Ajá, ahí tiene color. Sí, algo voy a apoyar ahí. La ménsula justamente es para eso, para resistir algo que voy a apoyar en ese lugar. El tema de la dilatación ¿Por qué? puede ser de lo que vaya apoyado. Dilatación de lo que vas apoyado. ¿Puede ser una velocidad en la carga de los vehículos? Bueno, a los que hayan andado en auto, alguna vez por una ruta un poquito entrada en año, se van a dar cuenta de que cuando pasan por arriba en la alcantarilla, ustedes sienten un salto. Porque, ¿qué pasa? Esta estructura es sumamente rígida. ¿Está bien? Esto es una mole de hormigón, acá tenemos muros que serán de 30 centímetros, con una maraña de hierro infernales. Es una estructura sumamente rígida. O sea que ustedes van a pasar por arriba con este nivel por los siglos de los siglos. Sin embargo, la estructura que ustedes tienen acá es una estructura que no es rígida.
es material compactado, todo lo que quieran, pero esto no es rígido. Con el tiempo, cualquier suelo que se compacte puede sufrir consolidación, ¿no es cierto? Va a haber sedimentos en este lugar. ¿Está bien? Cuando esto es muy alto, contra más alto el terraplén, más puede ser, más profundo deberían ser esos sedimentos, porque son porcentual respecto a la altura. Entonces, nosotros lo que hacemos acá, se hace una ménsula para que este terraplén va a crecer, crecer, crecer hasta un cierto punto, ¿no es cierto? Y en este lugar se hace una losa de hormigón que vuela, digamos, hacia acá, no está vinculada, está apoyada en este lugar, y justamente entre esa losa y este filo que se ve acá, se le deja una junta para poder absorber la dilatación que pueda llegar a tener esa losa y los movimientos que pueda llegar a tener este terraplén y compañía. Pero se hace esa losa que se llama losa de aproximación, que me va a servir a mí para poder, digamos, va a bascular entre esta estructura que es rígida y esta estructura que es elástica. ¿Está bien? Entonces, esa losa me va a permitir absorber las diferencias que hay entre un punto y el otro. Y que no se forme un diente en este lugar, porque si esto yo lo dejo sin la ménsula, en este lugar, cuando este terraplén ceda, eso poco que ceda, y digamos, contra más alto esto puede llegar a ceder más, digamos, cede 3 centímetros, tengo un salto de 3 centímetros. Y los que hayan andado en auto en rutas que tengan algún grado de edad, me van a decir que hay un montón de lugares donde ven que en este punto de las alcantarillas, cuando viene el auto golpea, tuk, 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 ¿qué pasa? Bueno, es por eso, porque aparece un diente. Y general que hace habilidad, van y lo rellenan con un poquito de asfalto y lo van llevando. Pero este terraplén sigue cediendo y esto hay que seguir rellenándolo. ¿Está bien? Para evitar eso se le hacen losas de aproximación. En los puentes siempre se hacen losas de aproximación. En las alcantarillas es poco común, pero como esta es una alcantarilla, digamos, de grandes dimensiones, ameritó hacer esa losa de aproximación. Y después sí, hay que hacer un tratamiento de juntas porque en este lugar hay una losa que no está vinculada y puede haber problemas de dilatación, digamos, se va a deformar y tenemos que hacerle algo ahí para que absorber ese movimiento. ¿Quedó claro? Sí. Bueno. ¿Esa losa de cuántos metros era, profe? Bueno, se calcula. Las losas deben tener 3 metros, no más, ¿no? Franco, ¿qué se te ocurre a vos? Por ahí debe ser, ¿no? Franco. Chan, chan. Las que vimos cuando hicimos la visita el año pasado tenían más o menos esas dimensiones. 2 metros y medio, 3 metros, no mucho más. ¿Estamos hablando del largo, Luis? Digamos, en este sentido, ¿no? Dimensión en este sentido, sí. Y El mirá, ancho es el ancho de la no, calzada. son más largas que de 3 metros. Por ejemplo, la del puente que tenemos acá sobre la ruta 7, si mal no recuerdo, era de 9 metros. A la flauta. Sí. De hecho, tenemos una de 3 metros en 7 lagos, antes del puente de Pichitraful, que tenemos que solucionar, porque, si mal no recuerdo, es de 3 metros y quedó corta. Se ve que no ha llegado a generar una buena compactación del terraplén en ese sector y Bueno, de se todas maneras, forma claro, un diente y golpea mucho. el punto es ese, digamos, el punto es que, a ver, ¿en qué lugar este terraplén va a estar? Porque un problema que tenemos en este lugar es cómo hacemos para compactar todo este borde. Más o menos hasta acá llegamos con un equipo pesado, pero en este lugar no podemos compactar con un equipo pesado. Digamos, tenemos una chanchita, un canguro, una comparsa, no sé, lo que queramos, poder caminar acá al costado, pero este lugar no nos va a quedar compactado tanto como podría ser acá. Entonces, de alguna manera, la losa tendría que poder estar apoyada sobre esta superficie que nosotros vamos a darle mayor garantía del apoyo. A mí me sonaba eso, sí, 3 metros, pero claro, puede ser que sean más largos porque justamente el terraplén sea tan alto o no se haya logrado una buena compactación, o bien, bueno, van cediendo, digamos, en zona, acá pareciera ser bastante seco el ambiente, pero en lugares donde vos tenés mucha escorrentía y movimiento de terreno y deslizamiento de taludes y compañía, hay que tomar más precauciones. Hay que estudiar.
Qué risa. ¿Hasta dónde llegamos, che? Yo seguí hablando solo como un loco. No, estaba hablando de la losa que había que apoyarla sobre en esa parte ahí, más o menos. ¿Ah, sí? ¿Por acá quedamos? No, en la anterior, en realidad en la anterior. Yo llegué hasta el puente de Pichi Trafuri. Bueno, pero entonces vos te dormiste. Ah, debe haber sido eso. Para los que se duermen no hay solución. Está por acá, compactando, pero que esta zona siempre quedaba media como peor que la otra, entonces la losa tenía que llegar desde la ménsula hasta apoyar ahí. Correcto. Y decías que ahí era un ambiente seco, pero en algún lugar que era más húmedo era más difícil de lograr o algo por el estilo. Y claro, nosotros tenemos el problema en las zonas en la zona, digamos, de montaña. Pensemos ahí, qué sé yo, en la zona de la ruta de los 7 lagos. Ahí tenemos suelos que van cambiando, tenemos vertientes, agua subterránea, de todo. Entonces, en esos lugares, esta zona, digamos, sufre mucho. Digamos, usted tiene un lugar acá donde puede estar continuamente pasando agua y no es que acá está seco. Entonces, esto sufre un montón y puede ceder. Digamos, es diferente de la mole del terraplén que puede estar un poco más atrás. En función de eso es que, bueno, hay que hacer el cálculo, digamos, de la losa de aproximación que nosotros vamos a construir. Profe, Sí. le hago una consulta. ¿Por qué eso no se diferencia esa alcantarilla? Para un poquito, con el problema de... Sí. César, decime. ¿Por qué esa alcantarilla o la anterior, no sé si serán las mismas dimensiones, se Sí. diferencia de un puente si tiene unas dimensiones bastante grandes, más o menos, de 3x3, algo así? ¿Qué es la diferencia exactamente de un puente? Bueno, vos sabés que esa pregunta es media como la del sexo de los ángeles, pero yo tengo una respuesta que a mí hasta ahora me ha servido. Para mí, una alcantarilla es más ancha que larga. ¿Está bien? Y cuando te digo ancho, pienso en este sentido, y largo te digo en este sentido. ¿Está bien? En cambio, un puente es mucho más largo en este sentido. Ah, bien. Franco, ¿cómo era tu definición que tenía? Sí, bueno, estaba tratando de recordarla, ahora no me acuerdo exactamente, porque la normativa tiene un par de ítems que los definen. Estamos hablando de que hay un mínimo número de luces, hay un mínimo número también de esa distancia, del largo respecto al ancho. Hay 3 condiciones. Ahora, si las busco, te las digo. Si las encuentro, las digo. Bueno, bárbaro. Esto que está marcado acá con amarillo es lo que llamamos guardarruedas. Y se ve ahí, ¿ven? Acá, sobre... Perdón que interrumpa, Luis, acá Sí. ya lo encontré rápido. A ver. Se considera puente cuando, 1, la sumatoria de vanos es mayor o igual a 20 metros. O sea, 2, estos agujeros, digamos. cuando esa cantidad de agujeros, por ejemplo, estamos hablando de una alcantarilla que tenga varios de esos, una batería, si la sumatoria de todos esos vanos es mayor a 20 metros, se considera puente. Cuando un único vano es mayor o igual a 7 metros, se considera puente. Y cuando un vano es mayor o igual a 4 metros y la altura es mayor a 2,5 metros. Esas serían las 3 condiciones mínimas para definir un puente de una alcantarilla. Bueno, entonces Así con esa última capaz que se está pegando en el palo. Y capaz. No Porque sé si alto, tiene 4 de ancho, che. no, capaz que 4 no tiene, pero alto debe tener como 3 metros y pico. Tiene. Sí. Bueno, a ver, eso es, digamos, desde lo formal, si se quiere. Pero de alguna manera estamos pensando que es el problema. Cuando nosotros tenemos que hacer un puente, tenemos que salvar una luz
relativamente importante, porque el cauce que va abajo, bueno, lo merece, no lo puedo angostar tanto al cauce para poder llevarlo a una alcantarilla. Bueno, estamos hablando del guardarruedas. En esta estructura así de hormigón, sobre esta losa de hormigón va directamente la carpeta de rodamiento, ¿no? Entonces, ese murito que está en la orilla se llama guardarrueda y queda a la altura, digamos, de la calzada, para darle al conductor, digamos, un guiado más. Por la pinta se ve que acá viene el borde de la calzada y esto debe tener 1 metro más, digamos. Entonces vos tenés el borde de la calzada y 1 metro más de banquina en ese lugar. Capaz que el camino más adelante o más atrás tenga 3 metros de banquina y en este lugar se angosta un poquito. Eso tiene que ver con una cuestión de costo. Lo mejor sería que la banquina se prolongue a lo largo de todo el camino. Entonces, donde vos no tengas ningún estrechamiento. Pero hay veces que por cuestiones de costo se hace más angosto. Van a encontrar, en muchos lugares van a encontrar con que viene la banquina de 3 metros normal y se angosta para poder pasar por encima de la alcantarilla. O bien puede ser que sean obras de arte viejas. Imagínense que esta es una obra de arte, tiene que ver un poco con lo que hablamos el otro día con Lázaro. Fíjense que ustedes esta obra de arte tienen que pensar para mucho más, digamos, que la vida o el periodo de diseño del paquete estructural que ustedes vayan a construir acá. Porque este paquete estructural ustedes lo pueden romper, hacer de vuelta, ponerle más capas arriba, hacer un montón de cuestiones. Pero esta alcantarilla no la van a volver a hacer. Porque volver a hacer implica cortar el camino y hacer unos desvíos fenomenales, cosa que no se van a hacer. ¿La losa esa en el tiempo también es reemplazable o no? Eso no sucede. ¿Esta, la de aproximación? Sí, esa. Bueno, no debiera, pero sucede. En la práctica sí. Dentro de las obras de mantenimiento es bastante común. Y acá nosotros estamos viendo una alcantarilla, pero en los puentes pasa exactamente lo mismo. Esta estructura de acá del puente se llama estribo, y en los estribos tenés losa de aproximación, y suele pasar que por detrás del estribo el agua también se mete, que no sería el caso de una alcantarilla, pero en un río es factible que pase, y te erosiona todo esto. Yo debo tener foto en algún lado. Una vez una licitación que nos íbamos a presentar nosotros, de hecho nos presentamos, sí. Era por la ruta 40, digamos, desde Bariloche hasta el Bolsón, y había que hacer mantenimiento de todas obras de arte similares a esta. Y en general era un problema de este tipo. Había que varias losas de aproximación, que si vos te metías por abajo veías que estaba la losa apoyada acaso de terreno, y acá había nada. Era absolutamente un agujero. Porque el material que había ahí se había erosionado y se había ido. Entonces había que hacer en algún caso romper la losa, rellenar todo esto con material de vuelta, hacer losa de vuelta, qué sé yo. Obras de mantenimiento, que hay que hacerlas en algún caso. ¿Está bien? Está sí, bien. no es común que haya que hacerlas de vuelta, pero en la práctica suele pasar. Suele pasar que se fisuran y entonces vos tenés que pensar que esto tendría que ser un plano y por ahí se fisura acá a la mitad o se parte, y entonces vos tenés quebrado esto. Y empieza a ceder, aparecen dientes, que es lo que dice Franco, y mientras tanto lo vas rellenando a medida que vas haciendo obras paliativas, pero llega un punto en que tenés que decir, bueno, mira, se terminó la joda, hay que agarrar, romperla y hacerla de vuelta. Y eso no sale barato y desde el punto de vista del tránsito es bastante jodido. Tenés que hacer un desvío, por ahí capaz que hacer media calzada y media calzada, pero cuesta. Esta es una alcantarilla transversal, pero fíjense todo el material que forma la cuneta. Acá no se hizo un revestimiento, y miren, cuando viene el agua hace su trabajo, ¿no? Miren cómo se hace. Un material que sea de este estilo, que es un material muy erosionable, o un material que es todo aportado quizá, acá hay que pensar en hacer un revestimiento o hacer saltos, digamos. Por ahí capaz que uno dice, che, no, revestir la cuneta son, no sé, 1 kilómetro. Me sale muy caro. Bueno, entonces hay que hacer obras hidráulicas que se pueden hacer para poder quitar energía al agua. Porque acá está visto que el agua viene con mucha energía, acá empieza a erosionar y después se mete dentro de la alcantarilla. En ese interín nos llena la alcantarilla de tierra, piedra, de todo, y nos va erosionando la cuneta. Entonces, lo mejor sería, si tenemos plata, disponibilidad, hacer eso, que es una cuneta revestida. Acá el agua del talud va a parar a toda la cuneta y la cuneta lo lleva
francamente, a la alcantarilla sin mayores problemas. Ahora, acá tenemos otro caso de una alcantarilla que está con falta de mantenimiento, evidentemente. Fíjense, los yuyos de esto tienen más de una temporada. Y esto, cuando llueve poquito, no hay ningún problema. Digamos, el caudal que viene pasa por ahí, qué sé yo. Pero si yo acá tengo una alcantarilla que está de 3 vanos, estos son los vanos que hablaba Franco hace un rato, ¿no? Acá tenemos 3 vanos, digamos que puede ser, qué sé yo, de 2 metros por 1,5 metros, ¿no? Puede ser esa medida. Ahora, en la actualidad, así como está lleno de mugre, en vez de 1,5 metros, capaz que tengo, no sé, 80 centímetros. La capacidad se reduce a la mitad. Vamos a ver otras imágenes internas. ¿Ven cómo está eso ahí? Bueno, y el otro problema, fíjense cómo está embancada adentro. Probablemente acá tengan 50 centímetros de material depositado. Y el otro problema es que toda esta vegetación que tenemos acá en el lugar, cuando viene entrando el agua, se va oponiendo. Entonces, si yo digo que tengo una alcantarilla que puede conducir un caudal de 3 metros cúbicos por segundo, o de 10 metros cúbicos por segundo, con todo este mugrerío que tengo acá, se me reduce la capacidad. Solamente en la entrada, capaz que en vez de 10, 7. Por eso que el mantenimiento es muy importante. Digamos, esto hay que hacer una limpieza periódica. En los contratos, esto que explicaba Franco la otra vez, que son contratos los contratos crema, donde se contrata a una empresa para que realice el mantenimiento de un tramo de una ruta, se le evalúa esto, digamos. Y en general, sobre todo en las empresas que son más responsables, si se quiere, que si no hay mayor inconveniente, los tipos hacen un mantenimiento bastante importante. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si vos dejás que esto se te llene de tierra, y digamos que sos piola y no te vio la inspección, el día que viene una lluvia importante se te puede pasar el agua por arriba y te erosiona todo esto. Digamos, acá tenés una losa. Digamos, el agua capaz que acá arriba puede pasar sin mayores problemas, pero acá no tenés losa. En todo este sector, acá tenés terraplén. El agua pasando por ahí arriba destruye todo. Erosiona todos los taludes. En lo que vos tenés unas capas compactadas acá abajo, se te va todo al diablo y no lo recuperas más. Por ejemplo, digamos, la ruta que está en la ruta 237, en el tramo que está ya casi llegando a Bariloche, ahí una vez nos tocó a nosotros trabajar en ese tramo haciendo limpieza de alcantarilla. Todo, limpieza de cunetas, digamos, se hacían la limpieza de cunetas, digamos, el encauce, y se limpiaban todas las alcantarillas. No había que sacar toda esta tierra que está acumulada acá, con yuyos, con todo, limpiar acá adentro donde hiciera falta y dejarlas preparadas todas para la temporada de invierno. Cuando vos te llega el invierno en esa zona donde vos tenés nevadas, tenés mucha precipitación y compañía, si esto no está en condiciones, se te llena inmediatamente, se te tapa. Así que esto tiene que tener bien en condiciones. Todos los años hay que hacerle un mantenimiento antes de que llegue la temporada invernal muy exhaustivo. Profe, consulta, ¿quién sería el encargado de hacer dicho mantenimiento? Chan, chan. El dueño. Es como en tu casa. ¿Quién es el encargado de hacer mantenimiento en tu casa? Vos. Vos podés agarrar, contratar un plomero, contratar un albañil, contratar un tipo que te venga a limpiar lo que sea, pintar, qué sé yo, o llegado tu caso, sos vos. Y en este caso depende del dueño de la ruta. Si es vialidad provincial, si es vialidad nacional, vialidad nacional. Bueno, a eso me refiero, depende, o sea, si es nacional, se encarga de la vialidad nacional, ¿verdad? Sí, correcto, claro, así es. Sí. Ah, perfecto. En el caso de que fuese nacional, debería ver si la red está por administración o está concesionada. En el caso de que esté concesionada, Vialidad a través del inspector le va a exigir a la empresa que lo mantenga. En el caso que esa red esté mantenida por administración, la va a mantener Vialidad con sus propios agentes y sus equipos. Lo mismo para Vialidad provincial, exactamente igual. Ya te digo, el problema que hay es que la gente que va por arriba no lo vea esto. Entonces, digamos, si no tenés un equipo de gente responsable que se ocupa de revisar todo esto, ir haciendo relevamientos y qué sé yo, para llevarlo más o menos al día, pasa largo, porque a nadie le preocupa esto. Salvo cuando llueve hay una lluvia importante y llueve, ¿cómo no limpiaron las alcantarillas? Mirá lo que pasa, recién ahí salen todo el mundo a ver qué está pasando. Es como en todo, digamos, a ver, el mantenimiento es una de las cuestiones de las que nosotros adolecemos como sociedad.
Digamos, ustedes no hace falta, ustedes van por las calles de cualquier ciudad de las que conozcan y van a encontrar que hay falta de mantenimiento del pavimento, falta de mantenimiento del alumbrado público, ¿por qué pasa? Digamos, somos una sociedad que no nos preocupa. Digamos, no es una cosa que a nosotros nos llame la atención y lo valoremos. Vuelta, ¿no? Cunetas revestidas. Más ejemplos. Acá lo que tiene de notorio es, digamos, que esta cuneta viene de allá, viene de acá y la colecta esta alcantarilla, que es la que vemos acá, y la cruza por otro lado. Esto es una alcantarilla de caño con alas rectas y se le hizo ese revestimiento para poder conducir el agua. ¿Por qué? Porque acá seguramente tenés mucha pendiente. Si esto no lo dejás al agua, la tratás de esa manera, te erosiona lo que vos tengas. Esta es una imagen para que veamos un camino, lo que puede ser después una cuenca. Este es podemos pensar que es en un terreno natural. El día de mañana nosotros le ponemos un camino, acá se ven que son caminos más o menos secundarios, caminos de tierra y qué sé yo, con esta orografía que tenemos, digamos, todo lo de la topografía del lugar, tenemos que ver, a ver, bueno, cuál es el lugar, el punto de control, dónde vamos a poner nuestra alcantarilla, dónde nos va a juntar el agua, y de ahí, desde ese punto, definir cuál va a ser la cuenca. Supongamos que tenemos una situación como esa, donde nosotros decimos, bueno, en este punto voy a poner la alcantarilla, de ahí para atrás se empieza a definir toda la cuenca que va a tener de aporte. Esto que yo tengo acá son líneas de divisores de agua. De acá el agua viene aporta a esta cuenca y de acá el agua aporta a otra cuenca. ¿Ven? Cuando yo la defino la cuenca pasa eso. Ustedes lo pueden hacer esto con el software ArcGIS, sé que lo hacen de esa manera, los que lo tengan. Nosotros vamos a tratar de hacerlo más a mano, con curvas de nivel, y de esa manera vamos a poder desarrollar el cálculo de caudal, que es uno de los puntos que tienen que hacer ustedes en el práctico de alcantarilla. ¿Alguna pregunta? A mí me quedó una pendiente de las fotos pasadas, que se me cortó internet justo. Era nada más preguntar si en el cálculo de la alcantarilla se tiene en cuenta el valor ese de pendiente para evitar el asentamiento ese de los sedimentos. ¿La pendiente longitudinal de la alcantarilla? Claro, porque en el cálculo de canales, ponerle que vimos, se tenía en cuenta, o sea, que había un valor de pendiente mínimo para evitar que se produzcan sedimentos. O sea, vos decís esta pendiente de acá. Claro, esa. Bueno, esa pendiente no es cualquier pendiente. Esa pendiente tiene que de alguna manera representar o manejarse o definirse con la pendiente que tenga el cauce natural. Sí, porque yo voy a poner una alcantarilla acá, pero seguramente esto tiene un cauce que va subiendo para acá y acá va bajando. La pendiente promedio que tenga ese cauce es la que yo tendría que darle a esta alcantarilla. Las alcantarillas en general tienen pendientes, digamos que entre el 1% y el 10%, no mucho más que eso. Pero si yo hago que este cauce quede muy quebrado, nos va a pasar como vimos en una de las imágenes. Digamos, yo tengo el cauce que viene, un cauce que era más o menos que tenía una pendiente muy importante, yo lo tomo el agua con una alcantarilla y acá en la salida me queda el cauce por acá abajo. Si yo tengo mucha pendiente, ¿ven? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí. O sea, yo tengo el cauce, viene con un cauce que tiene una pendiente muy importante, así como estaba siguiendo con el mouse. Yo vengo acá, lo tomo con esta alcantarilla, descargo acá y acá me va a quedar un desnivel muy importante. Bueno, quizás acá tenga que hacer una obra para poder conducir eso, hago algún cuenco disipador de energía y después una restitución. Bueno, puede pasar. Digamos. En ese tipo de alcantarillas, digamos, que son de mucha pendiente, es muy poco probable que vos tengas sedimentación. Pero lo más normal es que vos tengas cauces que son relativamente bajos, con pendientes del 0,1%, del 0,5%, y vos le das a la pendiente, que tenés que dar a la pendiente del cauce, porque si vos le das una pendiente mayor, acá en este lugar vas a quedar enterrado. O sea, suponete que yo vengo con el cauce, con la pendiente que viene acá, ¿no? El cauce mío viene por acá, entonces yo lo intercepto en este lugar, y de acá le pongo una alcantarilla que tiene una pendiente mayor que la del cauce.
cuando llego acá a este lugar el cauce está más alto. Entonces tampoco puedo darle la pendiente que a mí se me ocurra para poder lograr la limpieza. Va a tener que ver con el cauce. Lo que sí yo puedo jugar es con la forma de la alcantarilla. Una alcantarilla de caño corrugado es más fácil, digamos, que, o digamos, tiene menos tendencia a embancarse. Porque con un poquito de agua que tiene, el pelo enseguida se levanta y va erosionándola. No sé si se entiende ese último concepto. Más o menos. O sea, en una alcantarilla rectangular, supongamos que la alcantarilla fuera este rectángulo que yo estoy marcando ahora con el mouse. Sí. ¿Se ve? Sí. Vos tenés todo este ancho, supongamos que tenés un caudal del 10%, que sea un pelo, digamos que por acá, de agua. ¿Está bien? Cuando vos tenés una alcantarilla circular, el pelo enseguida sube y empieza a tener más velocidad. Es más erosionable, digamos, vos tenés poquito lugar para sedimentar, por la geometría que tiene el círculo. Pero una alcantarilla rectangular tiene más capacidad de desagüe que una alcantarilla circular, para la misma sección. Bueno, hay que jugar. Lo que yo te quiero decir es que la pendiente que yo le voy a dar a la alcantarilla tiene mucho que ver con la pendiente que tiene el cauce natural. No es que yo la pueda elegir, digamos, no tengo opción de aumentarla a la pendiente ostensiblemente, como para decir, no, voy a forzar de que sea una pendiente de autolimpieza. ¿Está bien? Sí, sí, O perfecto. sea, profe, sería tratar de elegir lo más óptimo para que salga más económico y que no modifique el cauce, ¿o no? Sí, sí, eso es una de las primicias que uno tiene que tener. Digamos, no tratar de modificar en lo más mínimo el cauce. Porque si yo modifico el cauce, voy a tener erosión en algún lugar o sedimentación y acumulación en otro lugar. Pueden pasar de esas dos cosas. Yo tengo que tratar de interferir lo menos posible en el cauce. Lograr conducir el agua sin que el agua se entere demasiado de que está pasando por una alcantarilla. De alguna manera sería lo mejor. Ahora, si yo tengo problemas, digamos, de suelos erosionables, tengo que empezar a pensar a ver cómo hago para lograr que aguas arriba de la alcantarilla no me esté robando sólido. ¿Está bien? Si yo tengo que el suelo es el cauce es un cauce erosionable, que cuando viene la avenida de agua, eso es un flujo turbulento y lleva un montón de material, y después cuando el agua se seca, se me embanca siempre mucho material. Bueno, tendré que ver a ver qué obra puedo hacer para lograr que el cauce ese no traiga tanto sedimento, o bien pensar en una alcantarilla lo suficientemente grande que aún con ese embanque que está sucediendo normalmente, pueda conducir el caudal. Con esto, ¿qué quiero decir? Hay alcantarillas que uno las calcula, supongamos que fue una alcantarilla rectangular de esto que estoy marcando yo acá. Entonces uno dice, bueno, el pelo de agua que yo estoy calculando, es este nivel, y la hago un poco más profunda, porque yo voy a suponer que ahí voy a tener un embanque natural de, digamos, 30 centímetros. Cuando llueva y pase el caudal importante, se va a llevar todo. Y después cuando la lluvia para, porque eso es normal, digamos, una vez que pasa el caudal, empieza a pasar menos caudal, la velocidad va bajando y empieza a depositar. Es lo que pasa en todos lados. Entonces va a volver a recuperarse ese embanque. Uno le da al fondo de la alcantarilla un determinado nivel inferior, más bajo, de manera que pueda absorber, digamos, un embanque de un suelo erosionable, cuando el cauce así lo necesita. ¿Alguna otra pregunta? Quedó pendiente ver el tema de la parte de control de salida, los nomogramas que tiene el control de salida. Estos son con control de entrada. Y acá viene para control de salida. Dice altura de carga H. ¿Se acuerdan que H era la pérdida? Acá está en el grafiquito este. Se ve, ¿no? Tenemos altura de la entrada, altura de la salida y H. H es la pérdida. Y ya acá me está dando la ecuación, me dice que la altura de la entrada, que es la variable que yo quiero encontrar, es igual a H, que esto que me va de este nomograma, más H1, que es de otro nomograma, menos L por I, que es la longitud por la pendiente que tenga la alcantarilla. Altura de carga H para alcantarillas de cajón escurriendo llena.
Este es un homograma donde hay que apoyarse en dos lugares. En primer caso tenemos este punto donde tenemos las dimensiones. Este es para alcantarillas cajón, ¿no? Nos da, por un lado, dimensiones que pueden ser 80 por 80, 90 por 90, 1 metro por 1 metro, y si no, por este otro lado me da secciones en metros cuadrados. ¿Está bien? Esta que es 1 por 1, 1, esta que será 2 por 2, 4 y así, ¿no? Este es un valor, una escala que tengo acá. Caudal en metros cúbicos es un valor que yo tengo. Y después tengo acá un punto que lo busco acá, dice longitud de la alcantarilla en metros y CAE. Fíjense, esta es la pérdida a la entrada. El CAE lo tenemos, el CAE. El CAE está al final. Coeficiente CAE. Para caños de hormigón, estos se acuerdan, son las pérdidas a la entrada. Entonces me dice, caño de hormigón, conducto prolongado fuera del terraplén, con enchufe dirigido hacia aguas arriba, 0,2. Y en el anterior, pero con la espiga dirigida hacia aguas arriba, 0,5. Fíjense cómo aumenta la pérdida dependiendo de cómo yo tenga ubicados los caños. Dice, con muro de cabecera, con o sin muros de alas, con enchufe dirigido hacia agua arriba. Bueno, 0,2, 0,5, lo que fuera. Dice, caños circulares o abovedas de metal corrugado. Conducto prolongado fuera del terraplén, sin muro, 0,9. Con muro, en ángulo recto, 0,5. Con muro, dice, con el borde del conducto achaflanado. Fíjense cómo, si yo le hago un detalle ahí al muro, de manera de que permitir mejor el ingreso de agua, cómo va variando el CAE. Y así, bueno, distintos valores de CAE. El gráfico que estamos viendo ahora era este. Entonces yo tengo diferentes CAE, depende del CAE que me corresponda, la longitud de la alcantarilla, me marco un punto acá. Con ese punto y los metros cuadrados voy a declarar otro punto acá. Con este punto y el caudal, me da a dar una altura H, que es la pérdida. Acá estamos con el problema de la entrada y de la longitud de la alcantarilla, ¿ven? O sea, contra más larga me va a dar más pérdida, contra más alto el CAE me va a dar más pérdida. ¿Se entiende? Sumado al caudal me va a dar una altura H de todas las pérdidas en el pasar del agua, digamos, por esta alcantarilla. Para caños de hormigón circulares, para caños ovalados de hormigón, para caños circulares estándar de metal corrugado, en fin, distintos tipos de caños. Después tenemos el H crítico. El H crítico es una variable hidráulica que tiene que ver con el tipo de sección que tenemos. Para un dado caudal me va a dar un dado valor de la profundidad crítica, que es donde cambia el flujo de crítico a subcrítico. Para alcantarillas, digamos, rectangulares, tengo este nomograma, y para las circulares tengo este otro. Caños circulares, ¿no? Dependiendo del caudal, para distintos diámetros, me da la profundidad crítica. Esta es una máxima, dice que el H crítico no puede exceder al diámetro D. Si pasa eso es porque algo estamos dimensionando mal. O sea, estamos queriendo hacer pasar un caudal muy grande por un cañito muy chiquitito. Y después, no sé si hay alguna otra variable más. No. Nada más. O sea que tenemos que encontrar H y tenemos el KE. Con el KE encontramos H, digamos KE más longitud, nos encontramos el H crítico, hacemos esta cuenta que es H crítico más D sobre 2, altura de la salida, un detalle. Altura de la salida es la altura que va a tener la alcantarilla una vez que pasa el agua acá, ¿qué altura tiene el agua en este lugar? Si acá la salida no hay nada, digamos que esto es una alcantarilla y acá hay terreno que esto puede seguir bajando el agua, la altura de salida es 0. No hay control, digamos, a ver, no hay ni nada que me ataje el agua en ese lugar. Entonces, la altura va a tener una altura que no me preocupa. Por el contrario, si yo acá tengo un canal, que puede pasar,
que yo tenga a la salida de la alcantarilla, tengo algo, un canal, podemos pensar. Entonces ese canal va a tener un determinado tirante en función del caudal. ¿Está bien? Yo puedo pensar en eso, yo tengo un caudal con un canal, con una sección trapezoidal, digamos así, de un dado material, puede ser hormigón de tierra, para un dado caudal yo voy a tener un tirante. ¿Está bien? Eso es lo que calcularon ustedes en hidráulica. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Se acuerdan de hidráulica? Bueno, yo tengo un caudal con la sección que le corresponda, será rectangular, trapezoidal, triangular, el que sea. Puedo calcular por la pendiente del caudal, por el coeficiente de Manning, me va a dar a mí, para un dado caudal, un tirante. Si a la salida de esta alcantarilla yo tengo un canal, entonces esta altura de la salida va a estar en función de la hidráulica de ese canal. Si no hay ningún canal y acá el agua puede irse sin ningún problema, entonces HS es 0. Y lo que me dice acá el método es que tengo que seleccionar el mayor de estos valores. O HS, si es distinto de 0, o H crítico más D sobre 2, el mayor de los dos. Y lo que me dice que la altura de la entrada, esta que estoy buscando, es H, la pérdida de carga acá a la salida, más H1, que es el mayor de estos dos, menos L por I. Que este H1 es la altura esta que voy a tener del agua acá a la salida. Menos L por I. Y eso me da la altura de la entrada para control de salida. ¿Alguna pregunta? Profe, ahí el agua, ¿no? Que desemboca, que usted dice que, bueno, puede desembocar a un canal, por ejemplo. Sí. Ese caso sería, por ejemplo, si yo tuviera del otro lado un terreno, una plantación o algo, y yo pudiera perjudicar con el volumen de agua a ese sector privado, ¿no? ¿O cuál sería el caso? Podría ser, sí, podría ser. Sí, eso podría ser una opción. A mí me pasó algo similar a esto en una alcantarilla que era en realidad el desagote de una laguna. O sea, era una laguna que juntaba el agua de lluvia de un lugar y la salida de esa laguna terminó cruzando por arriba por debajo de una ruta que estábamos construyendo. Entonces, después de ese lugar, el agua continuaba por un cauce que era un canal. Y bueno, como la laguna estaba siempre aportando agua y ese canal tenía una determinada sección, tenía un tirante que era prácticamente permanente. Entonces, lo que me está diciendo eso es, me interesa para el control de salida si es que acá la salida tiene alguna restricción o no la tiene. Si la tiene, tengo que ver cómo me afecta para el tirante. Otro caso que puede tener acá es que la alcantarilla está a desemboque en un lago, por ejemplo. Entonces, usted tiene el lago, la cota del nivel del lago es determinante. No es cero, digamos, el agua va para ahí y de acá entra el lago. Bueno, ¿el lago qué cota tiene? Tendrá esta tal cota, listo. Esa es la altura de la salida. ¿Está bien? Pues yo con el caudal que le voy a echar de la alcantarilla no le voy a modificar la cota del lago. ¿Se entiende lo que le digo? Sí, sí. O una laguna, lo que fuese, ¿no es cierto? Digamos, ocasiones en que HS puede ser distinto a 0 es si a la salida tengo una laguna, tengo un lago, un cauce permanente o un canal. Entonces, en esos casos, el HS es distinto de 0. En cualquier otro será 0. A ver, lo importante de esto es que bajo ninguna ocasión se les debe por encarar a calcular sin leer esta circular, digamos que es bastante sencilla. Acá tenemos un poco, nos habla de la hidráulica, nos está hablando de todas estas cuestiones que les estuve transmitiendo yo recién. Piensen en esto, digamos, vean cómo son las pérdidas, de dónde vienen, para que podamos entender las ecuaciones que nosotros usamos. Después se transforma en algo recontra mecánico. Digamos, ustedes entran con la tablita, control de entrada, control de salida, cuál es mayor y chao. Verificamos que la diferencia entre una y otra sea ostensible y se termina la novela. Y ya calculamos la alcantarilla. No hay mucho más que pensar. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es no perder de vista, digamos, que todo ese esquema de cálculo que tenemos obedece a tiene un sustento teórico, ¿no es cierto? Que es lo que leemos acá en este lugar. Después por acá está el tema del cálculo de la velocidad, ¿no? Que la velocidad acá nos va a decir que para
cuando es con control de salida, dice la velocidad de salida de alcantarilla escurriendo con control de entrada se obtiene con la fórmula de Manning. Y cuando es con control de salida, lo obtenemos con la fórmula de continuidad que es caudal sobre área. Perdón, pero se va a cortar la comunicación dentro de un ratito. Vamos de vuelta. Están callados los chicos, dice. Sí, no pasa nada. Uno lo entregaron el lunes, Franco, ¿no? Y el 2, Sí. ¿cuándo lo entregaron? El 2 lo tienen que entregar el jueves que viene. El jueves que viene. Ajá. Y lo que podemos aprovechar lo que queda del rato por si tienen alguna duda. Sí. Entregar cada curva dibujada, ¿no? En AutoCAD. ¿Sí? Y para dibujar esa curva tenemos que hacer, bueno, los puntos con las coordenadas. Ujú. Y para la parte de la transición me salió, pero la curva, ¿tengo que hacer una curva como hacía usted con las tangentes o tengo que unir puntos también? ¿A vos te come la tentación de poner la función de círculo con el... Sí, ¿En que en AutoCAD? realidad no la puedo usar, así que me prefiero usar los puntos. No, pero a ver, pará, si vos podés dibujar bien la transición, ¿sí? Vos, después del radio definito, vos podés dibujar picar los dos puntos extremos de la transición, dibujar un círculo con un radio X que te haya dado y después lo recortás. Claro. No ¿Sería debería tener problema. con esa forma quedaría bien o tengo que hacer con puntos? Eso es lo que preguntaba. A ver, el tema es el siguiente. ¿Cómo lo harías si lo tuvieras que hacer en el terreno? Esa es la pregunta. Y con puntos. Por eso. O sea, con estaca que vayan Lo recorriendo el círculo. Lo podés hacer con coordenadas. Si trabajas con una estación total o con un GPS, se puede hacer con coordenadas, que también te lo permite. Y si no, lo mejor es que entiendas cómo es el proceso de hacerlo con deflexiones, que se llama. Claro. Sí, que eso no Y lo después entendí. compararlo con el círculo que te daría el AutoCAD. Ujú. Y fíjate a ver cómo te dan los errores. Ahí te vas a dar cuenta si le chingaste con los ángulos y compañía. Está. Ujú. ¿Está bien? Sí. Y en el práctico tenemos que entregar las coordenadas esas en deflexiones y en... La verdad es que nosotros no nos vamos a dar cuenta si ustedes cómo lo hicieron. Claro. Si lo hicieron de una manera u otra. Ahora, el tema es que es la oportunidad que tienen ustedes de ver cómo funciona el tema. Hay tiempo. Después ya no lo ven nunca más. Sí. Recuerden que hay que entregar una única curva. Pero Sí, claro. si las tenemos muy juntas, o sea, es entregar un plano de las dos, básicamente, ¿o no? Está bien. Nosotros vamos a corregir una sola, que es la que puse ahí en la Petco. segunda. Exacto. Esa es la que nosotros vamos a corregir. ¿Qué es lo que sucede? Al ser curvas consecutivas, eso es a propósito, justamente para ver si la curva anterior los molesta o no en el cálculo de la curva siguiente. A la hora de entregarla, sí, en el caso del plano pueden entregar. No nos entreguen, no hace falta que nos entreguen los cálculos de todo, de la primera curva. Sí, cuando pensándolo bien, Franco, estaría bien que nos entregaran el AutoCAD Sí, de esa curva. sí. Es más fácil para nosotros para chequear a ver cómo lo hicieron. ¿Está bien? En lugar de un plano que nos entreguen el archivo. Claro. Sí. ¿Están todos escuchando?